Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Estoy con los sirios prendidos porque hoy día es domingo de resurrección y sobre este tema tengo que hablarles. ¿Existe una prueba científica de la resurrección? Claro que sí. Me van a decir, no, no puede ser. Sí, sí es. Sí es. Cuando leemos en el Evangelio que Cristo se apareció en el cenáculo, donde fue la última cena, donde fue Pentecostés, después de este hecho, 50 días después de la Pascua de los judíos. Pascua significa paso, un paso hacia. O sea, la Pascua de los judíos es pasar de la esclavitud a la libertad. En el caso de los cristianos, pasar de la esclavitud del pecado y de la muerte a la resurrección y la vida. Entonces, 50 días después de la Pascua fue Pentecostés, en ese mismo lugar, cenáculo. Y después, una semana, por decir algo, no se sabe, una semana después de la resurrección, Cristo traspasó las murallas y se apareció a los discípulos que estaban con miedo a los judíos y tenían tapiadas las puertas. Y ahí faltaba Tomás. Entonces los apóstoles le contaron a Tomás que estuvieron conversando con Cristo y Cristo comió incluso con ellos. Entonces Tomás dijo, esto yo no lo creo si no meto los dedos en el costado, en la herida del costado, de la lanza, en la llaga de las manos, no voy a creer. Y bueno, después volvió Cristo a aparecerse, a traspasar las paredes, se apareció con cuerpo tangible, visible, tangible, y Tomás metió los dedos en las llagas, tocó a su cuerpo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús dijo, bienaventurado tú, pero mucho más bienaventurado aquellos que sin ver creen. Y existe para los que son Tomases en este mundo, los que son Tomases, los que tienen dudas, existe cómo meter el dedo en la llaga de Cristo, el dedo en el costado y tocar a Cristo. Van a decir, no, no, sí, la síndone. ¿Cómo llegué a la síndone? Por YouTube. Yo era un hombre de libros y de repente entré en internet, me metí en Netflix y Netflix fue horrible para mí porque me chupó tiempo. Las seriales de Netflix te chupan tiempo y el tiempo es el alma, te chupan el alma porque es el alma es el tiempo que tenemos nosotros en esta vida entre el nacimiento y la muerte para buscar el bien absoluto, la verdad absoluta, la belleza absoluta. Estos tres absolutos. Y tú pierdes el tiempo. Pero ahí me metí en YouTube y empecé a aprender de todo. Me metí de todo. Qué sé yo, la guerra mundial, los carlistas, las insurrecciones carlistas y de repente, qué sé yo, la revolución industrial, qué es lo que hay aquí. Ah, qué interesante. O los Beatles. Pero de repente, por mi afición a temas de cristianos, me apareció como sugerencia, por el algoritmo, me apareció como sugerencia este tema, el tema de la síndone. ¿Qué es la síndone? La síndone es la mortaja mortuoria, lo dice el Evangelio, habla de ello, una sábana pura, una sábana limpia, nueva, de lino, que era muy cara en aquellos tiempos, de 4 metros por 1,6 de ancho, de largo 4 metros por 1,6. Y esa sábana se guardó por los discípulos. Al entrar a la tumba, guardaron esa sábana y se la llevaron con ellos. El sudario llegó a Oviedo y la sábana se fue a Edesa, que era cristiano en aquellos tiempos, en Turquía. Después llegó a Constantinopla, después llegaron los templarios, la robaron, con los templarios hicieron una especie de cruzada que fue para puro ir a robar a los cismáticos, a los ortodoxos en Constantinopla. Y robaron este sudario, esta sábana santa, la robaron y se la llevaron a Francia. En Francia estuvo varios 5 siglos, algo así, y después pasó a Turín como un regalo a los reyes de Saboya. En Turín está hasta el día de hoy.
Y esta imagen no revestía mayor duda, salvo porque era de la tradición. La tradición decía que era él. Entonces, para el tema científico, ¿qué pasó? Que en el año 1898, Secondo Pia, que era un italiano, que era abogado y era fotógrafo, entonces él quiso sacarle una foto. Era un fotógrafo aficionado y le sacó una foto por primera vez sacó una foto a esta reliquia y apareció una figura. Apareció una figura. Es decir, la síndone era un negativo fotográfico que sirvió como base para hacer los retratos de Cristo. Porque los primeros retratos de Cristo que se hicieron por los primeros cristianos en toda la zona de Roma, en el Imperio Romano, era con faldones, con toga romana, medio rubiecito y afeitado y jovencito con el pelo corto. Entonces, porque no tenían ese. Pero después cuando esto se fue propagando, sobre todo en la parte oriental del imperio, en Constantinopla, se sabía por tradición que ese era el rostro de Cristo, lo copiaban, y de ahí viene el rostro de Cristo a partir de la copia de ese negativo fotográfico. Ahora, ¿por qué es un negativo fotográfico? ¿Por qué es un negativo fotográfico? Nadie lo puede entender. Entonces, eso fue con Secondo Pia en 1898. Este gallo tuvo muchos problemas porque nadie quería aceptar esto, porque hay algo en contra de esto. ¿Por qué esto no, lo que yo estoy diciendo, por qué no se dice en todos los canales de televisión? Como una curiosidad, por último. ¿Por qué el mundo entero no hace una reverencia frente a lo que es la síndone? Porque quieren silenciar aquello. Yo conozco una persona muy entrañable, pariente mío, que ella es doctora en historia. Y le dije, mira este tema. Yo estaba viendo YouTube y le dije, mira esta cuestión. Me dijo, a ver. History Channel. Ah, mira, fue datado el carbono 14. El carbono 14 dice que viene del siglo XIV, o sea, de 1300 y tanto, por el carbono 14. Oye. Así ella desechó el tema. Yo le dije, pero estudia un poco más, no te metas con el History Channel, ve otros videos y empieza a interiorizarte sobre este tema. No, dijo, es el carbono 14. Es decir, cuando se sacó el carbono 14, se hizo una publicación en todos los diarios del mundo. Yo me acuerdo y decían esto, yo en esa época no estaba ni ahí, pero lo vi como una curiosidad. Dije, es carbono 14, desechado. No es de Cristo, por el carbono 14. Pero eso es refutable científicamente. Ahora, yo puedo empezar a refutarlo, pero me voy a demorar. Puedo decir básicamente que esa sábana estuvo tocada por miles y miles de manos, pasó por un montón de climas, un montón de situaciones, sufrió fuego, imagínense en 2000 años todo lo que sufrió esa tela. Y yo recuerdo cuando estudiaba antropología, que estudié un ramo de antropología como dentro de lo que estudiaba historia, que el carbono 14 requiere tener, por eso que los arqueólogos toman guantes para tomar un hueso de algo, qué sé yo, para datarlo por carbono 14, necesita estar sin contaminación. Además que le sacaron un pedazo de la orilla que había sido arreglado. ¿Por qué? Porque la orilla era la que más fallaba, entonces fue remendado eso, etcétera. Pero hay cómo refutar lo del carbono 14, pero lo que me impresionó de esta persona, que hasta ahí nomás, ahí llegamos. Es decir, hasta ahí llegamos. La sábana santa hasta ahí nomás llegó. Resulta que esto es sorprendente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo esta imagen? Entonces, hay toda una historia del estudio de la sábana santa en el siglo XX. El siglo XX fue cada vez mayor cantidad una acumulación de tecnología y llegaron unos estudiosos de la NASA. Estudiosos de la NASA que no era la NASA lo que mandó a estudiar, sino que eran gente de ese nivel y totalmente neutros, porque no tenían fe, totalmente neutros, y se dedicaron a estudiar la sábana
Y hicieron una declaración, y esa declaración dice, esta imagen se produjo por una irradiación termocalórica, no me acuerdo cómo es exacto, pero algo así, que surgió desde el cadáver y de un origen, de esta irradiación es de origen desconocido. La ciencia no puede hablar de qué tipo no tiene origen material. No es de la fuerza nuclear simple, de la fuerza nuclear débil, fuerte, de electromagnetismo, ni de gravedad. Ninguna de las leyes de la materia está presente en esta irradiación. Eso es lo que dijeron, y lo cual es fundamental. ¿Qué pasa con esa imagen? ¿Por qué? Porque si ustedes van a ir a todos los museos del mundo y van a todos los restos arqueológicos de sudarios, ninguno tiene imagen. Todos son sangre. Son sangre. Y no está la imagen, no está la imagen. Entonces, esto tiene una imagen. ¿Por qué se produjo esa impronta, esa imagen? Está hecho en la tela del lino. Hay en algunas partes es débil, en otras partes más fuerte. Y es una imagen con tridimensionalidad. Es una imagen que no tiene que ver con la tela que cubre el cuerpo, porque si no habría agarrado, qué sé yo, la frente, la punta de la nariz, la mentón, parte del pecho. No. Es algo que viene desde dentro del cuerpo, que irradia y es una energía que generó una imagen perfecta. Y no hay ningún sudario en el mundo de Tutankamón, de 4.000 años, de lo que sea, que se conserve, que tenga una imagen por el estilo. Entonces, ¿cómo se hizo esta imagen? Esta imagen se sabe que fue en el aire, porque las nalgas, la espalda, los muslos estaban en el aire. Y en el aire, en una fracción de segundo, una décima de segundo, se produjo esta imagen que dejó esta impronta y vino inmediatamente, en un segundo, se produjo un vacío donde estaba esta sábana, estaba tocando el cuerpo en muchas, no totalmente, pero sí estaba con vendas. Estaba con vendas, ciertas vendas, no todo vendado, pero algunas partes vendadas, y estaba eso así. Y al desaparecer el cuerpo, que traspasó la sábana, vino la fuerza de gravedad y tendieron a juntarse los dos y quedar desinflado, como dice el Evangelio de Juan. Juan dice que él fue corriendo con Pedro. Él llegó antes porque era joven, Pedro llegó después, no quiso entrar, y al entrar con Pedro vio y creyó, porque estaba desinflado, dice. Ese es el verbo que ocupa. Y hay muchas malas traducciones. Hay malas traducciones, pero en griego es desinflado. Estaba desinflada. Entonces, al ver que no había sido sacado las vendas, porque para sacar un cuerpo había que sacar las vendas y sacar la sábana para un lado y llevárselo. Y eso se habría notado, estaba desinflado, se había salido de ahí. Y por eso que Juan creyó. Entonces, esto no es la base de mi fe. Lo estoy diciendo para los tomases, porque quieren ver y creer. Ahí está. Es mucho más, la imagen de arriba, de la cara, es mucho más que la de abajo. ¿Por qué? Porque al salir, probablemente salió hacia arriba y abajo después cayó. O sea, hay toda una reflexión sobre cómo pudo haber sido aquello. Y le dije a un amigo que es ateo, y él le conté esto y me dijo, hay que tener respeto por el misterio. Pero huevón, si aquí no hay un misterio, esto no es misterio.
Esto es tal cual lo que es. ¿No? ¿Para qué le vamos a poner misterio? Es lo que es. Bueno, en la sábana están 700 heridas. De las 700 heridas hay 140 que son latigazos, flagelaciones. La corona de espinas es un casco de espinas. Está todo, es un registro de todos los hechos que se narran en el Evangelio como la pasión. Tuvo que llevar el patíbulum amarrado. Cuando caía, las espinas eran, al caer, el patíbulum que pesaba 80 kilos, le pegaba las espinas. Por eso es que toda esta parte de la nuca está tan dañada, porque las espinas se entraron, y después en la cruz, en la cruz seguía con el casco y seguía golpeándose en esa parte de la nuca y en las sienes. Aquí dicen los científicos que las sienes tienen tanta sensibilidad como la lengua, son lugares súper sensibles, es decir, el extremo de dolor. No sufrió el clavo en las manos, sino que el clavo acá, en el metacarpio, que se llama. Ahí destruyó el nervio. Y el nervio siguió captando todo el dolor aquí cuando él estaba en la situación de la crucifixión durante 3 horas. No existían los pies, no estaban sobre una cosa que los contenía, sirene creo que se llama. No, sino que estaban los pies clavados con un solo clavo sobre el travesaño. Por eso que cuando iba subiendo hacia el Gólgota, tuvo que tener una ayuda, porque ya no iba igual que los dos ladrones, que no eran ladrones, eran guerrilleros que habían protagonizado un motín. Eran discípulos de Barrabás. Entonces, también se descubrió que llevaba una amarra en el pie y iba amarrado a los otros. Entonces adelante iban los dos guerrilleros y él iba atrás con una amarra en el pie, y los otros trataban de esquivar los latigazos, y eso le hacía perder con el peso. Jesucristo caía, y lo que tiene eh, eh, restos de tierra, escupos y sangre en su rostro, en su cuerpo. En los niveles el nivel que tiene eso también hay una mala traducción. Cuando estuvo donde Caifás, cuando la primera vez en la noche fue donde Caifás, se reunieron los sumos sacerdotes, el Sanedrín, en la casa de Caifás, Anás, o de Anás, que era el suegro. Y ahí tiene que ser una casa muy grande, la gallo muy rico, y ahí le pegaron el pómulo hinchado y la nariz destruida, o sea, el tabique, etcétera. O sea, el nivel de sufrimiento fue tremendo. Para poder hablar, son 7 frases las que dice Jesús en la cruz, como esa que dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Al decir eso, tenía que incorporarse, y al incorporarse le dolían los pies, le dolían los brazos, le dolía atrás la nuca con las espinas contra el travesaño. Para dar todas esas frases tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. Madre, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Cuando le dejó a Juan a su madre, a Pedro le dejó la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a Santiago le dejó España. Santiago, los 3 favoritos: Pedro, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Bueno, España era un buen regalo igual, hasta el día de hoy. No, hasta el día de hoy lamentablemente no. Pero hay un remanente fiel. Yo sigo bastante todo esto. Los mejores videos son españoles. Busquen uno, Intereconomía Tuve, en el canal Intereconomía Tuve. Hay uno que habla sobre la historicidad de Jesús, donde hablan 6 sabios sobre la autenticidad de Cristo como ser histórico y como lo que dicen los evangelios. Hablando de que
Los evangelios tienen una cercanía como escrito con respecto a los hechos, incluso de 10 años. Y al mismo tiempo la tradición que tenían los hebreos y aquello, y todas muchas, casi todas las culturas antiguas, ancestrales, la tradición oral era muy fuerte. Entonces, estamos hablando que en 10 años, después de la muerte y resurrección de Cristo, en 10 años sale el primer texto. Y a su vez empiezan a salir otros textos como son las cartas. La primera es la a los tesalonicenses de Pablo. Entonces, el primer texto del Nuevo Testamento lo inaugura Pablo, pero las cartas también son es un muy buen medio probatorio. ¿Por qué? Porque las cartas no están hechas a la mala, con malicia, para hacer una propaganda de que Cristo resucitó y que Cristo, todo lo que dicen los evangelios es verdad. No, porque son cartas que empiezan antes de los evangelios y paralelamente a los evangelios, y quizás algunas después de algún evangelio, porque el primer evangelio puede haber sido el de Marcos y el de Mateo, los más antiguos. Después viene Lucas, después viene Juan al final. Pero las cartas son inocentes. Tú escribes a una comunidad y había mucho más cartas. La iglesia del siglo II, que es la iglesia de siempre, la iglesia de Cristo, reunió esas cartas y sacó algunas que no tenían tanto interés y hizo las cartas de Pablo. Todas las cartas de Pablo están, incluso metió una que no era de Pablo, la metió en de Pablo, se ve por el estilo. La carta a los hebreos, que no es de Pablo. Sí, lo de hebreos, que esa tan duda si es de Pablo. Pero la iglesia dijo, aquí están las cartas de Pablo. Y Pablo pasó escribiendo toda su vida, por lo tanto había mucho más cartas que quedaron fuera. Y esas cartas nunca más se reprodujeron por los escribanos, por los escribas, porque los escribanos, o sea, no sé cómo se llama, se me olvida el nombre, los que copiaban, estos copistas, digamos así, es otra palabra, los copistas eran como la imprenta, ellos no agregaban ni quitaban. Si le agregaban o quitaban tenían un severo castigo y esa copia quedaba como algo mal, como un defecto de imprenta, digamos así. Entonces todas estas copias se multiplicaron por el Imperio Romano. Todas las copias. Hay mucho más copias, pero infinitamente. O sea, no quiero poner una palabra tan terrible como infinitamente, pero tampoco sé la cantidad, pero se puede decir 100 veces ya. 100 veces hay más registros escritos sobre Jesús, a través de los evangelios, a través también de testimonios paganos, de testimonios no cristianos, que hay 100 veces más que lo que es Aristóteles, que lo que es Platón, por ejemplo. Entonces, uno cree en Platón y cree en Aristóteles, ¿y por qué no cree en Jesucristo? Porque es todo muy extraño, hay unos milagros increíbles, porque dicen que resucitó y toda la cuestión. Pero, como decía Pedro, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos los más tristes de todos los hombres, porque si no, mejor comamos y bebamos que mañana moriremos, porque nuestra fe no tiene ningún sentido si no es porque Cristo resucitó. Y los apóstoles habrían muerto, se habrían esforzado, todos los apóstoles fueron mártires, se habrían esforzado en propagar una mentira y después murieron por una mentira. Murieron por una mentira. ¿Quién va a morir por una mentira, por una invención? Bueno, argumentos hay, muchos, pero el tema es que para los Santo Tomás de esta época, ver para creer, está la sábana santa. Eso es lo que quería decirles hoy día. Hay muchas teorías que están siendo refutadas a través, con lo último que ha surgido de conocimiento. Por eso le digo, hay otro video que se llama La sábana santa, lo que dice la ciencia, que es de un mexicano. La sábana santa, lo que dice la ciencia. Él estudió lo que es la tilma de la Virgen de Guadalupe, que también es un objeto que tiene un montón de cosas que no se explica a la ciencia. De partida, la pintura de la tilma no es pintura. No se sabe lo que es. Y lo dijo un Nobel de Química. El Nobel de Química analizó, dijo, esto no es producto ni mineral, ni animal, ni nada, no existe esto en el planeta Tierra.
la pintura de la tilma y otras cosas más. Entonces este mexicano dice, ponen así en YouTube, la sábana santa, lo que dice la ciencia, y después él mismo habla sobre la tilma. ¿Ok? Ya. Bendiciones y viva Cristo Rey.